ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Tenemos por ahí algo pendiente, ¿no? ¿Deberes? Claro, el menú de diciembre. No. Hay que poder dejar arriba así. La planificación. ¿Alguien quiere compartir? Aunque sea para empezar así. No necesariamente todos. Si alguien que le haya funcionado estos días y nos quiere enseñar. ¿Pero qué quiere decir? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Qué hacemos en cada organización? Sobre todo es cómo organizar el ticket durante el día. Por la mañana y por la tarde. Yo puedo decir lo que hago yo. Por la mañana y por la tarde. Yo puedo decir lo que hago yo. Ajá. Sí, así vamos viendo un poco cada experiencia y ver. A lo mejor podemos aprender unos de otros. Pues yo hago después de cada salato obligatorio, después de decir hasta Filipla 3 veces y de decir Allahumma anta salam 3 veces y Allahumma inni 3 veces, digo 100 veces Subhanallah, Alhamdulillah, que la digo cada una y cada shahada. Luego digo 20 veces hasta Filipla, Allahumma la ilaha illa anta porque el profeta sallallahu alaihi wasallam te pedía perdón 100 veces a él. Entonces, como es un vídeo un poco largo, hago 20 en cada oración y completo 100 en el día. Y bueno, yo voy a trabajar, entonces cuando voy a trabajar, si no voy leyendo, voy haciendo el vídeo y el vídeo que hago. Y sobre esto, todos y todas tendremos algo que decir hoy, porque estamos en Ramadán y estamos practicando esta herramienta, ¿no?, de tazkiya. Vamos a seguir un poco el mismo orden. Primero, para darle valor, tenemos que ver qué importancia tiene en el Islam esto. Assalamu alaikum. Niveles de ayuno y cómo debería ser nuestro ayuno. Y digo, sobre esto vais a tener todos algo que decir, porque antes de empezar Ramadán hemos asistido a la jornada y cada uno habremos leído algo sobre el ayuno en estos días. Cuando hablamos de la importancia del ayuno y buscamos algunas referencias, ¿lo vais diciendo? ¿Conocéis algún hadith, alguna ayah que hable de el valor y la importancia del ayuno en el Islam? Se os ha prescrito el ayuno. A mí ya que Ajá. se os ha prescrito el ayuno. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Se os ha prescrito el ayuno. ¿Qué más? Al igual que se les prescribió al igual que se les fue prescrito a quienes os precedieron. Tal vez tengáis خليك رابح عافية على الشيء. Esta tarea es la primera que se nos ocurre cuando hablamos del ayuno en el Islam. Porque no habla de Ramadán, habla del ayuno en general. Y hoy no vamos a hablar de Ramadán, vamos a hablar de la práctica del ayuno, que puede ser en Ramadán o fuera de Ramadán. Vamos a hablar del ayuno como práctica de purificación del alma. En el Ramadán es obligatoria, fuera de Ramadán se debe seguir también. ¿Qué más? De esta tarea podemos deducir así varias cosas. Cuando nos dice se os ha prescrito, nos está hablando de equivale a
se os ha ordenado equivale a os ordeno, porque quien habla aquí es Allah. Equivale a os obligo, porque es una obligación, ¿vale? Pero el discurso de Allah, y aquí hablan los creyentes, cuando Allah se dirige a los creyentes, no es necesario decirles os obligo, porque es una relación de amor y de misericordia. Con tal de decirles se os ha prescrito, los creyentes se lo toman como una obligación. Incluso sin haberles dicho se os ha prescrito, cuando el Corán nos dice es mejor para vosotros esto. Quien habla es Allah, nos está diciendo que algo es mejor que lo otro. Sin llegar a decirnos que es obligatorio seguir esto, el creyente se lo toma como una preferencia. Al igual que se le fue prescrito a quienes os precedieron, nos quiere decir que esta herramienta, el ayuno, no es algo nuevo, no es exclusivo para los musulmanes, sino que las naciones que nos precedieron, que esta práctica espiritual, el ayuno, viene de lejos, y que Allah se la había prescrito a otras generaciones. Lo que quiere decir que es algo importante. Si Allah durante, a lo mejor no sabemos cuántos, pero miles de años mantiene una misma forma de adoración para las personas, a pesar del cambio que haya habido, ¿vale?, en estos miles de años, si Allah la mantiene como una obligación, como una herramienta de purificación, como una forma de adoración, es por su importancia y por la necesidad que tengan las personas de ella. El ser humano de hoy y el ser humano de hace 5000 años necesitan el ayuno, y por eso Allah lo mantiene. Sin embargo, hay otras cosas que han cambiado, algunas obligaciones que hoy tenemos que otras naciones no tuvieron, o al revés, ¿vale? Y por último, nos habla de taqwa, uno de los resultados del ayuno. Allah nos ha prescrito el ayuno y les prescribió el ayuno a las generaciones anteriores. ¿Por qué? Nos explica el motivo, que es que tengamos taqwa de Allah. Taqwa de Allah es una mezcla de amor y temor, aunque se suele traducir siempre como temer a Allah, ¿vale? Realmente es tener conciencia de Allah, sentir la presencia de Allah en todo momento, estar donde Allah quiere que estemos y no estar donde Allah no quiere que estemos. Es decir, convertir el agrado a Allah en nuestro guía. El taqwa es una especie de GPS que nos indica dónde tenemos que estar y dónde no tenemos que estar, que nace del sentimiento de vigilancia de Allah, nace de que tú sientes que Allah te está viendo en todo momento, y eso produce en ti taqwa. No acercarte al espacio de lo haram, de lo que desagrada a Allah. Ese es el temor, ¿vale? Y el amor que tiene esto es estar y además disfrutar y amar y procurar siempre estar donde Allah quiere que estemos, ¿vale? ¿Conocéis otro hadith o alaya que nos hable de la importancia, el valor, el gran valor que tiene el ayuno? Aquí nos habla de la obligación, nos habla de que otras naciones, otras generaciones tenían esta misma forma de adoración, y nos habla del vínculo directo que hay entre ayuno y taqwa. ¿Qué más? ¿Conocéis el hadith Qudsi que dice: todas las obras del siervo, del hijo de Adam, son suyas excepto el ayuno? Es mío, es para mí. Ajá. Excepto el ayuno.
todas las acciones que hagamos, todas las buenas acciones que hagamos, tienen su recompensa conocida. Los ángeles saben, cuando tú haces una acción, apuntarte tanto de esto. Cuando llega el ayuno, Allah les dice no, menos el ayuno. No sabemos cuánto se recompensa. Allah guarda esa recompensa para cuando se encuentre con su siervo y se la da a conocer. El hecho de que Allah excluya el ayuno de todas las otras acciones que hagamos, de todo lo que podamos hacer, infinidad de buenas acciones que se pueden hacer, el hecho de que Allah deje el ayuno aparte como una excepción es por su gran valor. Lo mismo. Bien. ¿Conocéis alguno más que nos hable de la importancia del ayuno? ¿O la importancia de Ramadán como época del ayuno? Sí, que quien ayuna con fe y esperando la recompensa de Allah, que sean perdonados todos sus pecados. Ayuno de Ramadán, nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que quien ayune el mes de Ramadán con fe, sinceridad y deseando la recompensa de Allah, se le perdonan todas sus faltas anteriores. Es una especie de shahada. Nos dice lo mismo para quien haga las oraciones nocturnas, quien rece durante todo el mes de Ramadán, Qiyam, con sinceridad y deseando la recompensa de Allah, se le perdonan todas las faltas anteriores. Bien. Hay otro que dice que el ayuno protege del Shaitan, creo que es, como el escudo protege al guerrero en la lucha. Sawmu Junna, un escudo. Un escudo protege. ¿Vale? Y ya entramos a hablar de los beneficios también. El ayuno como escudo del creyente. Para protegernos, el ayuno es una protección, ¿vale? El ayuno es una protección para el creyente, ¿vale? Es como una muralla en la que te proteges del Shaitán, de las tentaciones, de los placeres, etc. Cuando volvemos al tema de taqwa, y es uno de los beneficios que nos señala la Alaya, de que un efecto importante que el ayuno puede dejar en nosotros es tener taqwa, ¿vale? ¿Cómo sucede esto? ¿Qué relación hay entre la práctica del ayuno y la sensación de tener a Allah presente en todo momento? ¿Cómo puede el ayuno aumentar esta sensación? Una forma evidente es que si tú estás X horas del día sin comer, hay muchas horas de ese día que estás a solas y en ese momento no te ve nadie. Entonces, tú ahí eres consciente de que Allah te ve y por eso no comes en ese momento. Porque muchas veces la gente ignorante que no es musulmana, cuando te ve hacer esta práctica, dice, seguro que no comes a escondidas y seguro que no. Pues entonces ahí recuerdas a Allah y despiertas y dices, y también hay que recordar que el ayuno es lo único, como bien has dicho, que hacemos solo y exclusivamente para Allah. Entonces, en esa taqwa de Allah lo que te impide es que cuando tú tienes en tu cabeza y en tu mente y en tu corazón de que todo este ayuno lo voy a hacer exclusivamente para agradar a Allah, porque así Él me lo ha pedido, entonces es una situación que te impide de poder caer como en la tentación de decir voy a comer a escondidas o no está mi marido, no están mis padres, no me ven, voy a ir, voy a comer, porque a la gente podemos engañarla siempre, pero a Allah nunca jamás. Entonces si Allah nos lo ha pedido que lo hagamos por Allah, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Todas las otras formas de adoración que podemos hacer tienen un grado de sinceridad y de, por supuesto, pero en muchas de ellas es difícil separar o se nos puede mezclar el asunto, ¿vale?
porque las hacemos delante de otras personas, o las hacemos por incluso satisfacción, o las hacemos por lo que sea. En el caso del ayuno, primero requiere algo de sacrificio y esfuerzo. Segundo, si se hiciera por otra persona, si se hiciera por otro motivo que no fuese Allah, es fácil, es decir, nadie te puede vigilar todo ese tiempo de ayuno, ¿vale? Por eso tú, durante el mes de Ramadán, o cuando estés en ayuno, sientes más la vigilancia de Allah que en otro momento, porque estás durante horas adorando a Allah, y además sabes que lo estás haciendo por Él, porque si fuese por otro motivo, en algún momento puedes comer y beber y nadie se va a dar cuenta de que realmente dejas de ayunar. Entonces el ayuno lo que hace, uno de los frutos del ayuno es ayudarnos para aumentar la sensación de presencia de Allah en nuestra vida. Estamos hablando de los beneficios, ¿no? Sí. Eso lo sacamos del tema taqwa. Sentimos más la presencia de Allah, la compañía de Allah en todo este momento. ¿Vale? Otra cosa es cuando dejamos de comer y beber y dejamos unos placeres durante el día de ayuno, eso es tiempo o un espacio de nuestro día. Lo quitamos para sustituirlos con formas de acercarnos a Allah. Lo que hacemos durante Ramadán es deshacernos de algunas cosas innecesarias. No me refiero solo a comida y bebida y instinto sexual o tal, sino durante el mes de Ramadán procuramos quitarnos del medio muchas cosas que no son necesarias, no son vitales. Incluso llegamos a prescindir de comer y beber, que son vitales. ¿Vale? Nos quitamos de encima, ¿vale?, algunas ocupaciones, algunas cosas que nos ocupan tiempo, nos ocupan ideas, nos ocupan sentimientos, para sustituirlas por otras que nos recuerden a Allah. Entonces, el ayuno nos ayuda a darle a Allah más espacio en nuestro día a día. Una pregunta. Sí. Yo conozco a una persona que además de hacer Ramadán, todo el año hace el ayuno los lunes y los jueves. Ajá. Pero no le puedo preguntar por qué, porque no habla castellano. ¿Me explicas tú? Sí, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos aconsejó ayunar no solo en el mes de Ramadán. El mes de Ramadán es obligatorio, pero fuera del mes de Ramadán nos aconsejó ayunar durante todo el año lo que podamos, ¿vale? Y aconsejó especialmente ayunar lunes y jueves, porque él lo hacía, y nos aconsejó ayunar el día 13, 14, 15 de cada mes lunar, ¿vale? Y nos dejó el tema abierto, es decir, siempre que podamos ayunar va a ser mejor, ¿vale? El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, por el ayuno de un día voluntario, ayunar un día te aparta del fuego de Jahannam como 70 años, ¿vale? Entonces, cada día de ayuno fuera de Ramadán que podamos hacer nos aporta este beneficio. Por eso decíamos al principio, vamos a hablar del ayuno, pero no exclusivamente del ayuno de Ramadán. Ramadán quedan 10, 12 días, pero lo que queremos es mantener esta práctica después de Ramadán, ¿vale? Yo una cosa que siempre me ha llamado la atención del ayuno es que te privas de las cosas lícitas. Me explico, que normalmente Allah subhanahu wa ta'ala es muy generoso y solo ha declarado algunas cosas prohibidas, muy pocas en la lista, y lo que me llama la atención siempre de la ayuno es que te privas de cosas lícitas. Es una práctica que no harías por nadie más, ni por tu marido te privarías de algo lícito, ni por tus hijos, a lo mejor haces un sacrificio, pero que tenemos muy cogido en el corazón que lo que Allah nos da, nos va a dar, nadie más nos lo puede quitar,
y es lícito que disfrutemos de eso. Y sin embargo, por Allah subhanahu wa ta'ala dejas las cosas lícitas. A mí eso siempre me ha ayudado para ver el ayuno como algo muy bueno, como algo muy valioso, porque no sé si lo haría por ahí. Sí, durante el mes de Ramadán o durante el ayuno hacemos unos sacrificios y nos enseña que cualquier sacrificio que se haga por Allah tiene su premio y tiene su recompensa. De hecho, lo sentimos en el mismo día de ayuno, no solo por la recompensa que vayamos a tener cuando nos encontremos con Allah, sino que en el mismo día de ayuno sentimos que dejando algunas cosas por Allah, ojo, por Allah, porque si tú durante el año algún día dejas de comer y beber sin ayunar, simplemente porque no has tenido el tiempo de desayunar y de comer, no sientes lo mismo, no se siente lo mismo. Pero si tú lo haces desde esa noche o desde el Fajr con la intención de ayunar, es otra cosa. Sientes debilidad física, pero sientes por otro lado fuerza de imán, sientes fuerza espiritual. Entonces nos enseña el ayuno que los sacrificios que podamos hacer fisabilillah tienen su premio. Y un sacrificio no es solo dejar de comer y beber, sacrificio también es dar sadaqa, sacrificio es ayudar a otra persona, sacrificio es dedicar tiempo para Allah, sacrificio es dedicar o adaptar nuestro ritmo y nuestro modo de vida a la voluntad de Allah, aunque en algunas cosas no nos guste o no nos resulte del todo cómodo, ¿vale? Pero con esta práctica nos damos cuenta de que eso, por un lado es un sacrificio, pero por otro lado merece la pena hacerlo. El concepto de halal y haram, como dice la hermana Yasmín, nos damos cuenta de que lo haram es un campo limitado. Lo que Allah nos ha prohibido es poco y además es para nuestro beneficio. Pero aún así, durante el año poco flaqueamos, nos perdemos, en algún momento caemos y tal. Cuando llega Ramadán y dices es que el campo del haram se amplía, incluso algunas cosas ilícitas. ¿Eso qué quiere decir? Pues primero te das cuenta de la misericordia de Allah, que no haya ampliado ese campo más para hacernos la vida más difícil. Segundo, te das cuenta de que tú, si has sido capaz durante el mes de Ramadán de dejar algunas cosas lícitas por Allah, lo más lógico es que después de Ramadán salgas con más fuerza para no acercarte a lo ilícito. Y eso es taqwa, es marcar una distancia entre el haram y entre nuestra vida, ¿vale? Tercero, nos ayuda a guiarnos por el halal y el haram también. Es decir, las personas en la vida se dejan guiar por lo beneficioso o lo rentable. Las personas del dunya se dejan llevar por lo rentable siempre. Le da igual el beneficio o el perjuicio que tenga. Esto es rentable, lo sigo. Y esto no es rentable, lo dejo, ¿vale? El musulmán no, se deja llevar por el halal y el haram. Y con eso se ahorra todo. Es decir, sabe que siguiendo lo halal está en lo beneficioso y en lo rentable y en lo bueno y en lo justo, no solo consigo mismo, sino con todas las criaturas, con todo el mundo. Se queda con la conciencia tranquila. Pero el que se deja llevar por lo rentable sabe que en algún momento le va a quitar a alguien su derecho. Sabe que va a perjudicar a alguien en algún momento. No puede estar con la conciencia tranquila. Entonces, aumentamos esto en Ramadán. Halal sí, haram no. Cuando nos estamos lo estamos practicando durante varios días o durante algunos días separados, si durante el año llega un momento en que perdemos un poco estas nociones, lo que tenemos que hacer es ayunar, ¿vale? Si en algún momento durante el año vemos que esto se ha apagado, que el taqwa, que el imán, que tenemos
Lo que tenemos que hacer es, a lo mejor, ayunar una semana, o 2 días, o 3 días, hasta recuperar un poco todo esto. ¿Qué otros beneficios tiene el ayuno? El físico, ¿no? El físico. ¿El beneficio físico? El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando nos dice que durante el día de ayuno no debemos insultar, no debemos hablar mal, y si alguien nos ofende, si alguien nos ataca, tenemos que decir estoy en ayuno. Aquí nos está ampliando el concepto de ayunar. No es dejar de comer y beber, sino que es mucho más. Nos está diciendo que el ayuno nos enseña a ganarnos unas virtudes, a mejorar nuestros modales, ¿vale? Paciencia, perdón, también sería calma, Autocontrol. un autocontrol. Quería comentar, sería un autocontrol de todos los órganos de nuestro cuerpo, porque nos evitamos no solamente de comer haram, sino de mirar un haram, de hacer algo haram, de controlar nuestra boca, o sea, sería un autocontrol de todo nuestro cuerpo. sí. ¿Vale? Yo creo que un beneficio grande del ayuno es que nos devuelve un poco al equilibrio en nuestras vidas. Porque como estamos tan inmersos en el dunya, en correr, en el trabajo, en los hijos, yo hablo por mí, ya lo veis, lo que me dio, el trabajo, los hijos, y estamos tan acelerados que el ayuno te deja parar. De alguna manera te deja parar. Vale, ya no tengo que cocinar ahora mismo, ya no tengo que hacer esto, y parece que no, pero te vuelve a equilibrio, cada cosa a su tiempo. A lo mejor la preocupación que te está causando esta cosa mundana no tendría que ser nada comparado con la preocupación que tendrías que tener por otras cosas. Y un poco te devuelve el equilibrio Y la organización. Yo de alguna forma, cuando llega Ramadán, tengo una vida como más ordenada, más estructurada. Porque sé perfectamente, sí o sí, yo me pongo mi despertador a las 4, sé lo que tengo que hacer, sé en qué empleo mi tiempo a partir de esa hora, sé después del fase lo que hago, lo tengo todo muy mecanizado, lo tengo todo muy... Y quizá cualquier otro día del año soy como más boleta, y ahí no soy muy estricta, y me gusta. Nos enseña, o el ayuno nos enseña y nos sitúa y nos ayuda también a entender que la relación musulmán-Allah, esa relación de sumisión y entrega, se debe cumplir en todo. Es decir, no solo en salat, no solo en temas espirituales, sino que reconocemos que Allah tiene la autoridad sobre nosotros en todo, hasta para marcarnos las horas de comer y no comer, hasta para privarnos de necesidades básicas que tenemos. Él es el Señor y nosotros somos los siervos. El ayuno nos enseña esto, porque nuestra relación con Allah durante el año, el fallo que cometemos es muchas veces limitarla al salat y el dua y el dhikr, cosas espirituales, ¿vale? El ayuno nos enseña a ampliar este campo a todo. De la misma forma que sentimos la presencia de Allah en el salat, tenemos que sentir la presencia de Allah en el trabajo y en la familia y en cualquier campo de la vida en el que nos movamos, ¿vale? Además, con el tema del ayuno lo vemos con mucha más claridad, porque sobre todo lo que ha comentado ahora la Nadia, el tema de dejar de comer y romper el ayuno. Por minutos y segundos lo controlamos. Cuando llegan las 9 y, yo qué sé, 13 minutos y medio, sabemos que ahí hay que obedecer a Allah y comer. Cuando llegan las 5 y
18 minutos y tanto, sabemos que ahí hay que obedecer a Allah y dejar de comer. Es más disciplinado. ¿Vale? Ahora, esto hay que extenderlo a lo demás. Extenderlo primero al salat y extenderlo a todas las órdenes de Allah. Tomárnosla con la misma seriedad, con el mismo rigor, con la misma... ¿Vale? ¿Algo más? Mira, yo voy a puntualizar una cosa, hablando del tema de la organización y todo. El resto del año, si por ejemplo no tomo tanta conciencia del derecho que tiene mi cuerpo sobre mí, antes ¿quién me ha dicho? Vosotras, ¿no? De que Yasmín y yo estábamos con mucha energía. ¿Y cómo puede ser que tengas el ayuno? Porque yo de alguna forma, no sé por qué, tomo más conciencia sobre mi cuerpo, me alimento mejor, como parezca. Excepto con invitados que los me alimento mejor, no, y por ejemplo en mis horas de sueño, yo suelo decir, yo en ningún día del año suelo decir, pues tengo que dormir un poquito a media tarde ni nada. Y cuando llega Ramadán hay veces que no puedo porque hay fuerzas mayores, pero si no, siempre intento después del dogo o así, entre el dogo y el asr busco un tiempo que es para descansar. Así evito luego el tarawih y estoy mejor, a las 4 de la mañana cuando suena el despertador estoy bien, no me cuesta, y el resto del año no puedo decir, pues voy a dormir la siesta y voy a hacer esto, no. Como que te dedicas Y más físicamente entonces estoy mejor, estoy una vez, sin embargo estoy mejor. Pero ¿qué pasa con el tarawih? Que solo en Ramadán perdona los pecados, no perdona los pecados durante... Los tarawih no perdonan, Allah es el que perdona. Ya, pero ¿qué pasa? ¿Que solo en Ramadán? No, el rezo nocturno es para todo el año. Pero, ¿y que en Ramadán si lo rezas todo, te perdonan los pecados y luego el resto del año no? También, lo único es que, claro, Ramadán tiene su peculiaridad, Ramadán es especial. Claro, incluso el ayuno de Ramadán no es lo mismo que fuera de Ramadán. El salat de Ramadán no es como el salat fuera de Ramadán. Ramadán es un mes especial y Allah, todo lo que tenga este mes es especial, es diferente al resto del año. Porque Allah lo que pretende o lo que espera de nosotros durante el mes de Ramadán es que sea un mes de cambio, pero no es vivirlo y disfrutarlo y ya está, sino que Ramadán nos ha preparado un ambiente para que realmente cambiemos a mejor, ¿vale? Pero sí que se recomienda luego, cuando termine Ramadán, el rezo nocturno lo puedes hacer durante todo el año, es muy recomendable, ¿vale? El tema del valor del tiempo nos enseña el ayuno, especialmente Ramadán nos enseña que el tiempo tiene valor. Intentamos no perder o no dejar tiempo perdido, sin hacer nada. Y si lo pierdes te sientes mal, porque dices, podía en ese momento haber leído Corán, o podía haber hecho un poco de dhikr, porque en Ramadán hay incentivos, y por eso sentimos que el tiempo nos acerca a Allah, el tiempo es importante. Ahora, esta sensación hay que extenderla y trasladarla fuera de Ramadán también. Sí que es verdad que Ramadán es una época especial, pero cuando pasa Ramadán, el tiempo también es importante y hay que cuidarlo. A ver, así es, con el tema del tiempo, cuando estábamos preparando la última jornada que estaba relacionada con el tema del ayuno, nosotros intentábamos transmitir a las personas y a nosotros mismos la importancia de aprovechar el tiempo con antelación, ¿no? Establecerlo y todo con todos los detalles para poderlo así invertir y aprovecharlo mejor, alhamdulillah. Y sobre nada yo pensaba, nosotros estamos ahí haciendo este esfuerzo por planificarlo de la mejor forma posible. Y el resto de la sociedad en la que vivimos está empezando. Mis hermanos me voy a Pirineos, lo tengo bien todo, o sea, ¿qué forma tan diferente de disfrutar de la vida, ¿no? Unas personas piensan en unas cosas y nosotros estamos disfrutando solamente pensando en establecer un calendario con todo establecido para comer. O sea, me chocaba el... Bien, esto es lo que llegamos a ver. Beneficios de Ramadán y del ayuno no terminan nunca, no los vamos a poder citar aquí. Pero de la experiencia que estamos viviendo también podemos sacar, es decir, si cada uno habrá sentido durante este mes de Ramadán especialmente algún beneficio en concreto, alguna mejora en algún aspecto en concreto, habrá vivido algo por primera vez, mejor en su vida, se habrá dado cuenta de algo
que además de los beneficios genéricos, luego cada experiencia es diferente. Allah nos puede dar a cada uno algo diferente, ¿vale? Por eso es muy importante acompañar siempre nuestra adoración a Allah con la reflexión. Reflexionar sobre los regalos que nos está dando Allah. Reflexionar sobre los signos que nos envía Allah en todo momento. Bien, vamos a hablar de los niveles del ayuno. Porque está claro que todos estos beneficios no los tienen todas las personas que ayunan, ni en Ramadán ni fuera de Ramadán. Es decir, por un lado tenemos el hadith que dice que quien ayune en Ramadán con sinceridad, con fe y deseando la recompensa de Allah, se le perdonan todas sus faltas, es decir, vuelve a nacer de nuevo. Este es un ejemplo. Pero otro ejemplo también tenemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que muchas personas lo único que obtienen de su ayuno es el hambre y la sed. Entre este extremo y este hay niveles. Decíamos del salat que algunas personas se benefician de la sexta parte de su salat, o la décima parte de su salat, o la mitad de su salat. Lo mismo sucede con Ramadán, o con el ayuno en general, ¿vale? Por eso, hay un sabio que se llama Abu Hamid al-Ghazali, vivió en el siglo 3-4 de la Égira, y habla de 3 niveles de ayuno. Dice, primero, el ayuno común. El ayuno común de todas las personas. El que las personas normales hacen. Es decir, dejar de comer, de beber, de mantener relaciones sexuales desde el Fajr hasta el Maghrib. ¿Vale? Es decir, desde el punto de vista del fiqh, es un ayuno correcto. ¿Vale? Lo mínimo. Dejar. El segundo ayuno lo llama el ayuno especial, o de la gente especial, las personas o categoría especial. Y este ayuno no es solo dejar de comer y beber y de mantener relaciones sexuales desde el Fajr hasta el Maghrib, sino que además de esto es que todos los órganos del cuerpo dejen el haram. Es decir, no solo ayuna uno dejando de comer y beber y eso, sino que también ayuna los ojos y dejan de ver el haram, y ayuna la lengua y procura no hablar nada haram, y ayuna la mano y ayuna los pies. Es decir, ayuna todo. Para esta categoría de personas, ¿vale? Romper el ayuno no es solo comer y beber. Romper el ayuno puede ser hablar de una persona en su ausencia. Siente que su ayuno ha sido inválido. Ver el haram, ¿vale? Ahora, hay un ayuno más especial, ayuno a 5 estrellas. No solo ayuna como la primera categoría o la segunda, no solo cumple con las condiciones del ayuno y que ayuna con todo su cuerpo, sino que además ayunan la mente y el corazón. Es decir, que su cabeza no piense
en nada que no agrade a Allah. Que su corazón no se incline y no desee nada de lo que no agrade a Allah subhanahu wa ta'ala. En el momento en que esto suceda, esta persona que pertenece a esta categoría siente que ha roto su ayuno. Y esto ya es categoría de lujo. Pero hacer así, para ese sentimiento, ¿es necesario estar en ayuno? Se puede tener esos sentimientos sin estar en ayuno. Se puede estar en la categoría número 5 sin estar en ayuno. O es que el ayuno se puede estar en esa categoría sin estar en ayuno, ¿o no? El ayuno es un ejercicio. Es decir, esta persona que está ayunando aquí se está preparando para después del ayuno. Claro, para el día a día del Claro. después de Ramadán. Claro. Para ser Y por lo tanto, estrellas. esto y esto se tiene que prolongar durante el año. Claro, toda la vida. ¿Vale? Por eso no Entonces, es la diferencia. ¿cómo? Toda la vida. Que aunque no estemos ayunando, para tener la mente y el corazón en contacto con Allah, no hay que dejar de hacer vida. Ajá. Hay un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿verdad?, que decía: ¿cuántas personas están comiendo y realmente están en ayuno? ¿Y cuántos ayunantes realmente están comiendo? Quiere decir que muchas personas durante el año, aunque un día no esté ayunando, pero ayuna con esto y esto. Ayuna con esto y esto, para él lo llamas verdadero ayuno. Porque estos son los objetivos del ayuno. Entonces tú puedes desayunar por la mañana y comer, no en Ramadán, fuera de Ramadán, estamos hablando durante el año. Él lo que te está diciendo es que una persona durante el año la puedes ver comer y beber, pero está ayunando del haram. Y puedes ver lo contrario, una persona que está en ayuno de comer y beber, pero es como si estuviese comiendo. Es decir, por otro lado, el hecho de no controlarse nada, el hecho de caer en otro tipo de haram, aunque sea menos visible o menos, él lo llama que no es ayuno. ¿Y le sirve ese ayuno a esa persona que hace ayuno y está haciendo haram con uno, haram con otro, haram? ¿Le sirve el ayuno o no? Eso ya depende de Allah. Depende de Allah. Ahora, para ti no te tiene que servir. Es decir, cuando nos juzgamos a nosotros mismos, creemos que eso no nos sirve, que eso no es ayuno. Pero cuando lo comete otra persona, nosotros no lo podemos juzgar. ¿Sí? Vale. Entonces, de aquí pasamos a hablar de el verdadero ayuno. El ayuno que no se limita al mes de Ramadán. El ayuno como práctica de crecimiento espiritual y de cercanía de Allah y de sacrificio, fisabilidad y de reflexión y autocontrol y mejora de modales y valoración de tiempo, todos los beneficios que hemos dicho antes. ¿Vale? El verdadero ayuno es el que nos enseña todo eso y nos enseña el autocontrol aquí y aquí. Cuando hagamos un verdadero ayuno y dediquemos un minuto de silencio, como hemos hecho al principio, automáticamente lo que podemos estar pensando en ese momento es una inquietud mayor. Una inquietud mayor es la que tiene que ver con Allah y con la otra vida. Quiere decir, eso es un fruto del ayuno, es un resultado. Un resultado del ayuno es cuando estés sin hacer nada, quien te ocupe y quien te preocupe es Allah. Es decir, nuestras inquietudes, nuestros objetivos, nuestros sueños van a tener todos que ver con Allah y con la otra vida, no con lo mundanal. ¿Vale? Ese es un fruto del ayuno, un resultado del ayuno, cuando lleguemos a controlar bien todo esto, cuando lleguemos a ayunar de verdad, ¿vale? Veremos muchos resultados. Y cuanto más pongamos por nuestra parte, Allah por su parte nos da más y más. Para el que deje de comer y beber y de mantener relaciones sexuales durante el ayuno y cumplir con eso, le da lo que se merece.
Pero para el que se controle un poco más y luche un poco más para controlar su vista y controlar su lengua y controlar sus pies y controlar sus manos, le da aún más. Y para el que llega a controlar su corazón y a controlar sus ideas y sus reflexiones, incluso ver que las reflexiones pueden ser una forma de adorar a Allah y acercarnos a Él, ver que las inquietudes pueden ser una forma de acercarnos a Allah y adorarle, ver que los sentimientos pueden ser una forma de acercarnos a Allah y adorarle, también le da lo que se merece. Cada uno estará en el nivel que se merezca y tendrá la recompensa que se merezca de Allah. Bien, entonces la conclusión es no limitar el ayuno al mes de Ramadán. Por supuesto, Ramadán es especial y el ayuno de Ramadán es especial, pero durante todo el año, siempre que tengamos debilidad de fe, siempre que perdamos la noción del taqwa, siempre que necesitemos autocontrolar nuestros instintos, nuestros deseos, siempre que nos sintamos atacados por el shaitán y necesitemos protección, tenemos que recurrir al ayuno. Hacer uso de esta herramienta es muy útil y es muy eficaz. Pero porque vinculamos Ramadán al ayuno, se nos olvida utilizarla durante el resto del año. ¿Vale? Una pregunta, que no puede ayunar, tiene que dar de comer, tiene que dar dinero para los pobres, o algo así, que no puede ayunar, tiene que dar dinero. ¿Durante Ramadán te refieres o fuera de Ramadán? Durante Ramadán. Durante Ramadán. ¿Cómo? Y que eso es lo que hay que hacer, dar dinero a los pobres. Muy bien. Durante Ramadán, si tú no ayunas y no vas a poder recuperar esos días, tendrás que pagar por cada día a una persona necesitada o invitarla a comer. Es decir, darle lo que necesite para una comida. Si yo no puedo recuperarlo, es que yo no lo puedo recuperar, entonces tengo que pagar ese dinero 100%. Realmente el tema no es pagar, el tema es invitar a una persona a comer. Sí, pero... La puedes invitar a tu casa, Sí, pero le puedes dar comida hecha, No puedo, eso no puedo. le puedes comprar comida y dársela, pero no es dinero realmente. O darle dinero, si tú crees que con ese dinero, con el dinero le puedes darle. Pero a esa persona para comida, o para un pobre, o para ese dinero, para una persona que no come, Para un pobre, para un que tú pobre. veas, sí. O aquí en la mezquita hay una caja de ayuno, Sí. ¿vale? Con esa caja se da de comer a la gente que viene aquí a la mezquita. Sí. Lo mismo. Lo Y que si sea. no es musulmán, no se puede. Se empieza primero por Por los los musulmanes. musulmanes. Sí. Pero si no, también se puede dar a un musulmán. Entonces ahora que yo no puedo ayunar, no puedo recuperarlo, si yo tengo que dar esa cantidad de dinero, y si no tienes Si no tienes el qué. dinero, Vuelvo a decirte, si no tienes dinero, es comida. Lo que tú comas. De lo que tú comas, una ración y se la das a una persona que lo Ya, pero necesita. yo no puedo hacer O la eso. invitas. yo no puedo hacer eso. ¿Vale? En el caso en que no puedas ni dar comida, ni dar dinero, ¿vale? Ni dar nada de esto, ya estás exenta. Está 60. Sí. Lo intentas un poco, si quieres, compensar por otras formas de adoración que tú puedas cumplir. Y si tú no puedes ayunar, Tú no puedes, cuidado, tú no puedes ayunar aquí, pero aquí sí que puedes. sí, ahí sí, Vale. sí. Pero si tú no puedes ayunar porque estás enferma, ¿eso no cuenta para Allah? ¿O cuenta para Allah? ¿O te va a pedir cuenta de no ayunar? ¿O cómo? Mira, nosotros ayunamos porque Allah quiere que ayunemos. No ayunamos porque nosotros queremos, ¿vale? Es decir, el objetivo real del ayuno es obedecer a Allah. En tu caso, obedecer a Allah es no ayunar. ¿Vale? En tu caso, obedecer a Allah es dejar de ayunar. Y si estás realmente enferma y los médicos te dicen que no debes ayunar y vas tú y ayunas y te perjudicas, estarías desobedeciendo a Allah. ¿Vale? Es como si una mujer en el periodo de menstruación, una mujer que está embarazada, una mujer que acaba de dar a luz, ¿vale? Y no debe ayunar, pero ella insiste y ayuna. ¿Vale? Eso no es tener más taqwa o tener más fe. Eso es no entender
los objetivos de la adoración, que son obedecer a Allah. Y si Allah me dice que no debo ayunar, no ayuno. Y esa es mi forma de someterme a Él y de adorarle. Pero en el paraíso está la puerta del ayuno por el que entrarán los ayunantes, ¿no? Sí, sí. Y no, yo solo he hecho un día de ayuno en mi vida. Pero porque no has podido. Pero ya te digo, con la intención, si tú tienes la intención, pero no puedes hacer, Allah inshallah te lo va a contar. Es como el que tiene la intención de ir al Hajj y lo intenta y no llega a ir nunca. Sí. O tiene la intención de dar sadaqa y no tiene dinero. Sí. ¿Vale? Pues su intención, si es sincera, Allah le cuenta esas obras. Entonces, si yo no Allah es ayuno, justo, no te si yo preocupes. no ayuno, Allah me cuenta como si he ayunado. Y más, inshallah. Ay, no sé si es... No, y más Por tu paciencia. porque implica paciencia, porque implica sufrimiento por otro lado, porque es por el deseo que tú tienes de ayunar Y no puedo. y no puedes. Otras personas están buscando excusas para no ayunar. Y en el momento en que, aunque esté enferma, pero se lo toma como, ¡ay, qué bien! No es lo mismo que no ayunar, pero quedarte con el deseo de decir, ¡ay, ojalá pudiera ayunar! No es lo mismo. Y mira, que están haciendo lo mismo las dos personas. Están enfermas y las dos personas no deben ayunar. La primera se lo toma con alegría y con una liberación y un capricho y tal. Y la otra cumple, pero siente que que ella quería ayunar, pero no puede. No Pero puede. tiene que tener algún motivo importante para no hacerlo. Simple hecho, por decir un médico que dice que médicos de hoy en día, yo de verdad no me fío mucho de ellos. Pues simple que diga un médico, "Bueno". Y lo tenemos asumido y es fácil y tal, para otras personas no es una tontería. Y es realmente una lucha dura. Por eso no juzgar nunca las luchas de otras personas o las debilidades de otras personas, porque nosotros tenemos otras. Claro. ¿Vale? Con respecto a lo de la hermana que decía que no tenía y no podía hacer lo del pago y eso, no sé si es un hadiz, bueno, yo lo leí, que el profeta Mohammed, se lo refiere vino un hombre a preguntarle que él había tenido relaciones con su mujer y que podía hacer para recompensar ese día. Entonces el profeta le dijo que diera de comer a los pobres. Y entonces Primero le dijo que tenía que ayunar 60 días. 60 Y él dijo que no podía. Sí. Y luego el tema de dar de comer a los pobres. Sí, entonces él le decía que no tenía, tampoco que no tenía, que no había más pobre que esta persona. Entonces fue y le trajo de su casa lápices. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que le dio a él que llevara los lápices a su casa. Entonces yo creo que eso es la intención, ¿no? O sea, a la vez lo que tú realmente puedes o no puedes hacerlo. Claro, en este orden además, el que no puede, la intención es lo que... Siempre que Y no sabemos al final Allah cómo nos va a evaluar a cada uno, a quién le va a dar más, a quién le va a dar menos. Algunas cosas que nosotros podamos despreciar pueden para Él valer mucho más. Cuando Allah nos habla de el sacrificio del Eid, dice, a Allah no le alcanzan ni su carne ni su sangre. Es decir, con ese sacrificio que nosotros hacemos, Allah no le beneficia ni la carne ni la sangre, pero sí le alcanza el taqwa que vosotros tengáis. Es un ejercicio para tener taqwa. Y Allah lo que valora es ese resultado de taqwa que estas acciones produzcan en nosotros. ¿Vale? No quiere decir quitarle valor a la acción en sí, al hecho de ayunar o al hecho de sacrificar, pero según cómo lo tomes tú, según el valor que le des en tu corazón a ese gesto de degollar un cordero, que es degollar un cordero, no tiene más, pero el hecho de que Allah te lo pida, te lo tomas de otra forma. Le das otro toque, le das otro valor. Pues eso es lo que Allah valora de ti. Si para ti es degollar un cordero y comer carne y hacer barbacoa y tal, o valorar el gesto, valorar la orden de Allah. Cuando es una orden de Allah, por muy pequeña que sea,
darle valor, porque viene de Rey, viene de Allah. Lo mismo sucede con el ayuno, con el salat, con todo. Lo que más valora de nosotros Allah es esa parte de taqwa.